En el siguiente vídeo vamos a trabajar con movimientos de robot con desplazamientos en offset. Es decir, que a través de un punto definido vamos a mover el robot a otros puntos que equidistan de este último en un valor de X, Y y Z. Estos movimientos de offset se utilizan para no tener que definir una gran cantidad de puntos en el sistema, sino que definimos solamente uno y a partir de este construimos los demás puntos. Aquí tenemos la instrucción con la que vamos a hacer los offset, y esta función de offs necesita 4 argumentos. El argumento del punto de referencia a partir del cual hay que construir el siguiente punto y el desfase en X, en Y y en Z con respecto a ese punto. Con lo que aquí tenemos un ejemplo donde definimos una variable, o en este caso una constante del tipo robTarget, que se llama P20, el punto 20, y definimos que el punto 20 es un offset del punto 10 con 5 milímetros de desplazamiento en X, 10 milímetros de desplazamiento en Y y 15 en Z. Eso significa que el punto P20 tiene como referencias de coordenadas partiendo del punto 10, pues sumándole al punto 10 5 en X, 10 en Y y 15 en Z, tenemos ese punto 20. Si ese desfase, ese offset, lo aplicamos en un movimiento, como puede ser este ejemplo o este ejemplo que tenemos aquí, move offs del P10 100 50 0 con una velocidad de 200, con una precisión de fine con un tool 1, significa que el robot tiene que moverse en lineal, tomando como referencia el punto 10, tendrá que construir otro punto que está a 100 milímetros en X, a 10, a 50 en Y y 0 en Z, tendrá ese punto que construirlo a partir del punto P10. Es decir, cogerá el punto P10, no se moverá al punto P10, sino que se moverá a otro punto donde tendrá que coger el punto 10, sumarle 100 en X, 50 en Y y 0 en Z para desplazarse. A partir de aquí vamos a trabajar con un sistema, ya lo tenemos aquí construido, es un sistema de un robot IRB120 con una herramienta tool. Hemos colocado una caja de dimensiones de 300 por 500 por 250 de altura y está desplazado del robot en 300 en X y en menos 250 en Y para que esté centrada. A partir de aquí lo que vamos a colocar va a ser una placa aquí simulando que es de metal y que le vamos a tener que hacer unas perforaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a incluir la placa, nos vamos a ir a importar geometría, la vamos a coger aquí, placa agujeros, vamos a abrir, ya la tenemos aquí abajo, la vamos a poner encima de la mesa, con lo que botón derecho, posición, fijar posición, con la herramienta de ajustar objetos y con el cursor dentro de la posición la vamos a ubicar en el centro de aquí, vamos a decir aplicar, ¿vale? La vamos a girar para que esté bien posicionada en la caja, seleccionamos la placa, bueno, esto lo podemos cerrar, botón derecho, modificamos, posición girar y la vamos a girar 90 grados con respecto a Z. Aplicamos, lo que no debería haber hecho, no en referencia de mundo, sino en referencia de local. Aplicamos, correcto, y cerramos. Bien, si nos fijamos, la placa de agujeros, su origen local en Y y en X están cambiados. X es en esta dirección y en esta otra dirección, en cambio el origen local de la placa está cambiado. Esto es importante ponerlo bien porque si no lo que sucederá es que cuando nosotros referenciamos los puntos, la Y y la X estarán cambiadas. Entonces vamos a cambiarle el origen local y ponerlo correctamente a las
posiciones del mundo. Entonces vamos a darle al botón derecho, le vamos a decir modificar el establecer de origen local, y su origen local lo vamos a cambiar y le vamos a decir en local, le vamos a decir que en Z gire menos 90 grados. Vamos a decir aplicar. Y ya ahora sí que tenemos la Y en su posición y la X en su posición. Vamos a decir cerrar. Ahora ya nos coincide el origen local, las coordenadas del origen local con las coordenadas de mundo. Con ello podremos referenciar bien lo que son las distancias en X y Y, que son muy importantes en los offsets. Bueno, a partir de aquí, lo que vamos a hacer va a ser, pues tenemos esta placa y el trabajo que hay que hacer es, pues imaginemos que la herramienta es un taladro y tiene que hacer estas perforaciones que hay en la placa. Bien, pues vamos a, primero de todo, pues vamos a memorizar en trayectorias y puntos. Aquí tenemos el GoRobject 0, que no tenemos ningún punto. Vamos a memorizar el punto inicial, que será este de aquí, con lo que le vamos a dar programar posición. Nos preguntará que lo vamos a hacer en el Tool 0 GoRobject 0, no, porque queremos que sea la herramienta en MyTool, correcto. GoRobject 0, MyTool, programamos posición, le decimos que sí. Y este punto que se nos ha creado aquí, lo vamos a botón derecho, cambiar nombre y le vamos a llamar que es el inicio, como siempre. Inicio. Vale. Ahora sí que los demás puntos de perforación los tenemos que referenciar a la placa para que si la placa se mueve se lleve los puntos también. Con lo que vamos a crear en objetos de trabajo, botón derecho, vamos a crear un objeto inteligente, un objeto de trabajo. Vamos a modificarle el nombre, le vamos a llamar que sea GoRobject placa. Creamos. Y este GoRobject le vamos a dar al botón derecho y lo vamos a conectar a nuestra placa de agujeros. Desea actualizar la posición, le decimos que sí. Y ahora ya tenemos ahí que nuestro GoRobject está referenciado a la placa. Todos los puntos que vamos a hacer a partir de ahora los vamos a referenciar a este GoRobject, con lo que si la placa se mueve encima de la caja, esos puntos también se moverán y no los tendremos que volver a reprogramar. Bien, hecho esto, vamos a configurar el primer punto. El primer punto va a ser el centro de este agujero de aquí. Y a partir del centro de este primer agujero vamos a construir los demás agujeros. La placa tiene la particularidad de que la distancia que hay en X entre este agujero de aquí, entre el primer agujero y este de aquí, en X son 60 milímetros y en Y, entre este agujero y el siguiente en Y, son 50. Estos puntos ya los conocemos. Esas distancias ya las conocemos porque son los taladros que nosotros queremos hacer y es importante en offset saber esas distancias. Bueno, pues a partir de aquí vamos a programar este primer punto que es el centro de este agujero. Entonces con GoRobject placa y con el MyTool le vamos a decir que queremos programar una posición. Esa posición le vamos a decir que es el centro de aquí. Y le vamos a decir a crear y cerrar. Ya tenemos ese primer punto. Y este punto lo voy a renombrar. Vamos a cambiarle el nombre. Y le voy a decir que es el taladro inicial. Se llama el punto de taladro inicial. Muy bien. A partir de aquí vamos a crear una trayectoria. Creamos trayectoria. Vamos a modificar el nombre y le vamos a llamar que sea pues path perforaciones. Y en este path vamos a incluir que vaya primero al inicio, después que vaya al taladro inicial y después que vaya al inicio de nuevo. Inicio, taladro inicial, inicio.
Vamos a seleccionar las 3 instrucciones, porque me he olvidado de decirle qué precisión y qué velocidad. Le vamos a dar al botón derecho y vamos a editar instrucción. Le vamos a decir que la velocidad de las 3 instrucciones pues sea 150, por ejemplo, que la zona, la precisión sea fine, la herramienta se llama MyTool, esto es todo correcto. Le decimos aplicar y cerrar. Bien. Otro punto importante nos indica aquí que este punto no está verificado. Como siempre, la Z en el punto está hacia arriba y nuestra herramienta hacia abajo, con lo que es imposible que llegue a este punto la herramienta. Entonces vamos a seleccionar el punto, botón derecho, ver herramienta en posición MyTool y botón derecho, ver robot en posición, y vemos que el robot pues efectivamente no se coloca en posición porque es inalcanzable. Entonces vamos a girar ese punto, botón derecho, modificar posición, girar. Lo vamos a girar 90 grados en la coordenada Y. Aplicamos, volvemos a aplicar. Ya tenemos el robot que ahora sí que es alcanzado el punto. Vale, ya podemos cerrar. Con lo que si nos vamos al punto, al inicio, el robot se mueve, taladro, inicio. Le vamos a decir, botón derecho, que haga una configuración automática de sus ejes y ya se nos ha eliminado todo el error que había por aquí. Vamos a sincronizar con Rapid para llevar todo este programa a nuestro controlador. Vamos a seleccionarlo todo y aceptamos. Bien, pues nos vamos a ir a el controlador a ver qué es lo que ha creado. En el programa Rapid nos ha creado el módulo 2, que como siempre en esta versión nos genera estas 3 líneas. Las vamos a borrar. Le vamos a decir aplicar. Ya tenemos nuestro main y nuestro módulo 1 con nuestros 2 puntos creados, el inicio y el taladro inicial, y nuestro pad. ¿Vale? Muy bien. En el programa principal, pues le vamos a decir que su trabajo es realizar el pad perforaciones, punto y coma. Vamos a decirle aplicar para guardar estos datos. Y vamos a comprobar que el robot hace este trabajo. De momento no hemos hecho nada de offset, pero estamos preparando el sistema para empezar a trabajar con ello. Vale, pues nos vamos a ir a simulación para verificar que todo está bien en configuración de simulación. Miremos que solo haga un ciclo, correcto. Y en la tarea del robot que empiece por main. Si esto está todo correcto, ya nos podríamos venir aquí y si le damos al play, pues nuestro robot irá al primer punto de perforación y retorna. Correcto. Ya podemos empezar a trabajar. Vale, pues a partir de aquí vamos a hacer el primer taladro. Significa que el robot vamos a encararlo aquí. Su primer trabajo es venir aquí al punto que hemos definido. Bien, a partir de aquí tiene que bajar para taladrar y volver a subir para irse a la posición inicial. Bien, ¿cómo hacemos ese taladro? Pues lo que tiene que hacer es bajar en Z una serie de milímetros. ¿Cuánto? Pues en este caso tiene que bajar, que la placa pues es de 10 milímetros, pues tiene que bajar 10 milímetros. Es decir, que tiene que ir en Z menos 10. Vale, pues nos vamos a ir aquí al Rapid y le vamos a decir que
después de ir al taladro inicial, pues tiene que hacer un movimiento en L en offsets desde el punto del taladro inicial, desde este punto, ahora con una velocidad, con un offset en X en 0, porque no se tiene que mover en X, tampoco se tiene que mover en Y, pero sí que se tiene que mover en Z. ¿Cuánto? Pues menos 50. Menos 50. Menos 10, que es la distancia en 10. En Z que tiene que bajar. Cerramos. Ahora con pues una velocidad de 150, o podríamos bajar más lento para que el taladro taladre bien, con una precisión de Fine y con la herramienta de MyTool, ubicada en el WordObject. Esto lo podemos copiar de aquí y así vamos más rápido. Aquí, control copiar desde aquí. Control V. Bien. Con esto ya haría el taladro, menos 10, y tendría que volver otra vez a la posición anterior. Copiamos esta línea. Control V. Con esto bajará y volverá a subir. Vamos a aplicar, vamos a probarlo. Vamos a cerrar aquí. Y realizaremos la simulación. Va al punto. Uy, no hace el movimiento correcto. Se ha ido por ahí. Algo ha pasado. Vamos a parar la simulación. Vamos a poner el robot. Vamos a ir a Rapid. A ver qué ha sucedido. ¿Dónde me he equivocado? Desde el taladro inicial en 0. Ah, porque está referenciado WordObject 0. Claro. No es WordObject 0, es placa. Ahora sí. Vale, aplicamos. Play. Pongamos el robot en posición inicial. Diseño. 120. Soltar la posición inicial. Venga. Vamos a darle al play. Nos dice que hay algún error en... Vamos a parar. Rapid, a ver qué nos dice. ¿Qué problema tenemos? Ah, que hay 2 puntos y coma. Vale. Vamos, aplicamos. Cerramos. Ahora sí. Damos a play. Vale, taladro y vuelve a sitio. De acuerdo. Ya hemos hecho ese primer punto. Vamos a hacer el segundo punto. El segundo punto es referenciado desde el primero. Tendrá que desplazarse a este lado de aquí, en X, perdón, en Y,
y tendrá que desplazarse un valor de i de 50. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser otra estrategia de movimiento en el que aquí vamos a declarar pues 3 variables, podría ser 3 constantes, pero vamos a poner 3 variables porque después lo vamos a volver también a modificar. Vamos a declarar una variable que será del tipo numérica, que se llamará pues offsets _ z, y que va a tener un valor de -10. Y vamos a declarar otra variable del tipo numérica también, que se va a llamar offsets en i, que va a tener un valor de 50, porque los agujeros en i tienen una distancia de 50 milímetros, y una variable también del tipo numérica que se va a llamar offsets en x, que va a tener un valor de 60 porque los agujeros se distancian en 60 milímetros en x. Y aquí en la instrucción esta que hemos colocado antes, en vez de poner -10, pues le vamos a poner esa variable, la variable offs en z. Eso significa que si en algún momento la placa cambia sus valores de taladro, sus valores de los agujeros en X y Y, solo tendríamos que cambiar pues estas 3 instrucciones de aquí. No tendríamos que ir en todo el programa a ir cambiando los valores del nuevo desfase. Muy bien, pues a partir de aquí hemos dicho que vamos a hacer el segundo taladro. Entonces hemos ido al taladro inicial, hemos perforado y hemos vuelto otra vez al taladro inicial. Bien, pues antes de ir al inicio, vamos a abrir aquí unas cuantas líneas. Antes de ir al inicio, lo que vamos a hacer va a ser irnos al siguiente punto en X. Pues para no tener que teclear tanto, vamos a copiar esta instrucción de aquí y la voy a poner aquí separada para que se vea la nueva modificación. Y le vamos a decir que a través del taladro inicial se tiene que ir a la posición del nuevo taladro desplazado en offset en i. Con lo que te irás al siguiente punto de 5 milímetros en i. Después tendrás que irte a ese punto también en offset en i, pero te tendrás que ir hacia abajo y taladrar en z, volver otra vez al punto de desplazamiento en i y al punto inicial. Vamos a ver, aplicar. Hemos incorporado estas 3 nuevas líneas que son irte al siguiente punto en i, irte al siguiente punto en i, estando en ese siguiente punto en i taladra en z y luego vuelve otra vez a la parte superior de ese punto en i. Bien, vamos a ver en simulación qué es lo que hace. Va al primer punto que está definido, baja en z, vale, ya tenemos 2 puntos. Ha hecho 2 puntos de la placa. Muy bien. Pues si tuviésemos que hacer todos los puntos, tendríamos que seguir pues esta estrategia. El problema está en que si son muchos puntos los que tenemos que hacer, significa que si tenemos que aquí, pues relativamente son pocos puntos, pero si, bueno, o no, también tendríamos que copiar pues
la definición de todos esos puntos. Bien, para hacer una buena programación, la estrategia, si tenemos que hacer más de 3 o 4 puntos, la estrategia debería ser otra. Y es hacer esos movimientos dentro de un bucle definido. Dentro de un bucle donde yo le tenga que decir que se tiene que ir desplazando en X y se tiene que ir desplazando en Y. Y esto nos llevará a que nuestro programa será de menos código. Bien, pues vamos a intentar hacer un bucle que defina cómo hacer todos estos agujeros. Lo que vamos a hacer va a ser un bucle para no hacer todos los agujeros y no dar una solución completa para que puedan practicar haciendo la definición completa de los agujeros. Vamos a hacer una definición de 4 de ellos. Entonces vamos a irnos al módulo de programación y vamos a definir la siguiente estrategia, que será: los offsets los vamos a dejar igual, y ahora vamos a crear aquí 2 variables más. Una variable que va a ser numérica y que lo que va a hacer es una función de contador en i. Vamos a poner contador en i. Y otra variable del valor de tipo numérica que se va a llamar el contador en x, que irá contando los agujeros que vamos haciendo en x y los agujeros que vamos haciendo en y. Las primeras 2 instrucciones, que es moverse al inicio y al taladro inicial, pues estas están correctas. Y ahora lo que le vamos a decir, la estrategia que vamos a hacer, es indicarle que tiene que hacer un bucle en el que tendrá que ir moviéndose en X y moviéndose en Y. Será un bucle anidado. Vamos a ponerle un bucle que va a ser un for del contador en X, que ese contador en X va a empezar en 0 y que va a acabar en 2. ¿Y qué tendrás que hacer? Bien, pues lo que tendrá que hacer en este bucle va a ser que tendrá un bucle anidado a él, que será en i, del contador en i, de 0 también a 2. ¿Y qué tendrás que hacer? Pues lo que tendrá que hacer será moverse en offset del taladro inicial. Vamos a ponerlo aquí. Moverse en offset del taladro inicial con las coordenadas que le digan, que será moverte en offset en X, en offset en Y y en offset en Z, con una velocidad y una precisión. Pero en Z vamos a decir que el primer punto no haya en Z. Vamos a borrar este de aquí y vamos a hacer un copia-pega para no tener que teclear. El siguiente movimiento vas a ir también a la posición en X, a la posición en Y que te indiquen, pero ahora sí que te vas a mover en offset en Z para taladrar. Y posteriormente tendrás que volver a ir otra vez a la posición que te indique. Con estas instrucciones, la primera instrucción nos llevará a la posición X e Y del bucle, que será la posición 0, 0, será el primer agujero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, y así sucesivamente, depende de lo que coloquemos aquí en nuestro bucle. Bien, definidos estos tres movimientos, le vamos a poner aquí un WattTime para que
podamos verlo correctamente. Vamos a ponerle pues un medio segundo. Y cuando haya hecho ese movimiento de I, lo que tendremos que hacer será que la variable en I, el offset en I, lo tendremos que llevar al offset en I más 50. Igual. Para que cada vez que haga una iteración en I, a ese valor de 50 se le vaya sumando 50 más, 50 más, 50 más. Está claro que el primer punto tendrá que empezar desde 0, tanto en X como en Y. Y con esa iteración ya podemos acabar el primer en for. Y nos quedará que cuando ya haya acabado con toda la hilera de I, tiene que la X empezar a contar de 60 en 60. Eso significa que aquí le vamos a decir que el offset en X tiene que ser el offset en X más 60. Y cuando acabe de hacer una iteración en X, el Y tiene que volver a empezar. Significa que el offset en Y tiene que ser 0 de nuevo. Y acabamos el end for. Estas líneas ya nos sobran. Aquí. Todo esto ya no lo necesitamos. Y por último, pues tiene que irse otra vez al inicio. Vamos a aplicar. Vamos a comprobar si hay algún error. O hace estos 4 primeros taladros. ¿Hay algún problema? Vamos a pararlo. A ver qué nos dice. Aquí falta un punto y coma. Aplicamos. Vale. Comprobemos ahora. Primer punto. Segundo. Tercero. Primero. Segundo. Tercero. Y aquí seguiría haciendo más taladros porque no hemos limitado a que son 2 hileras en Y. En X, perdón, 2 hileras en X. Vamos aquí en X. Está el 0. ¿De acuerdo? Hemos hecho 2 perdón, 3, el 0, el 1 y el 2. Y aquí la placa perforada solo tiene de 0 a 1. Tiene el 0 y el 1, solo tiene 2 hileras. Vamos a aplicar. Y volvamos a comprobar que ahora sí. Vamos a ver. Se mueve en Y. Hace 3. Y vuelve a la posición inicial. ¿De acuerdo? Pues resumiendo, lo que hemos hecho ha sido un bucle anidado de X y Y para solamente con 3 instrucciones de movimiento en offset podamos hacer todos los taladros que queramos. En cambio, con la solución hecha anteriormente tendríamos que haber hecho 3 instrucciones por cada punto. Irse a la instrucción en offset, taladrar, ir a la posición de offset superior otra vez. Pues hasta aquí la definición de este vídeo.